El cristiano y el día de reposo. El cristiano y el día de reposo. Mira, este mensaje podría ser, bueno, y de hecho lo es, un tanto controversial para muchos sectores de la iglesia. Pero antes de comenzar a compartir este mensaje, te quiero animar a tomar una decisión. Si has llegado hasta este video y le has dado clic para reproducirlo, yo te quiero recomendar ampliamente que tomes la decisión de escucharlo con atención. No de escucharlo mientras estás lavando, planchando, trabajando, manejando o haciendo otras cosas. Y también te animaría a que lo escuches completo. A que lo escuches completo y no solo eso, sino que estés dispuesto a escuchar el segundo video, porque este mensaje será de dos partes. Este mensaje será de dos partes. Mira, si no estás dispuesto a seguir estas tres recomendaciones, primero, que solamente toda tu atención esté en escucharlo. Número dos, que lo escuches este video completo. Y número tres, que escuches el segundo video o la segunda parte del cristiano y el día de reposo. Te lo recomiendo ampliamente, porque ya que es un tema algo controversial para muchos, para que tengas el cuadro completo de lo que vamos a compartir. Que no emitas, no sé, un juicio, una conclusión sin haber terminado de escuchar esta exposición. Así que, sin más ni más, voy a comenzar este estudio. El cristiano y el día de reposo, primera parte. Primeramente, quiero introducir hablando de cómo Dios encubre sus verdades. Sí, escuchaste bien. Dios encubre sus verdades, como tenemos en Proverbios 25, versículo 2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Amén. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Mira, Dios encubre sus verdades para que nosotros, los creyentes, que somos llamados a ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios, como nos habla Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 5:10, escudriñemos, estudiemos a profundidad, nos sumerjamos estudiando a profundidad la palabra del Señor, como nos habla Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, que escudriñemos las Escrituras. Y también de esto nos habla 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y así Dios nos pueda mostrar y revelar sus verdades escondidas. Sus verdades que Él encubre. Vamos a ver en el Salmo 78, versículo número 2. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Miren lo que está diciendo el Señor. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y miren, es lo que Jesús hacía.
Él hablaba por parábolas precisamente para encubrir sus verdades, para que no fueran entendidas claramente, como nos hablan Marcos 4, 11 y 12. Él hablaba en parábolas para que no le entendieran. No para hacerse entender más fácilmente, sino para que no entendieran. ¿Cómo? ¿Pero cómo, Señor? ¿Por qué haces eso? El Señor de esta manera filtra sus joyas, sus verdades maravillosas y escondidas de aquellos que no las van a valorar, de aquellos que no les interesan. Así el Señor filtra sus verdades preciosas de aquellos que no son sinceros, de aquellos que no tienen un amor por la verdad para ser salvos. Nuevamente, ahora en Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hay mucha profundidad, sabiduría, revelación escondida en la Escritura. Por eso dice Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia o el conocimiento de Dios. Cuán insondables, no tienen fin. Tanta revelación escondida en la Escritura, joyas escondidas. Joyas escondidas en la palabra del Señor, que no terminamos de aprender. En el Salmo 119, verso 18, el salmista clama al Señor y le dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En la ley del Señor hay muchas verdades escondidas que podremos entender solamente si Dios nos abre nuestros ojos. Si Dios nos abre nuestros ojos espiritualmente. Pero Dios quiere también ver nuestro interés, nuestra hambre, nuestra sed, para que nosotros estudiemos y escudriñemos y entonces Él nos abra los ojos y podamos ver las maravillas de la ley del Señor. Así que ahora, ya entrando más a nuestro tema, hablando de los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20, versículos 2 al 17, y en Deuteronomio capítulo 5, versículos 6 al 21, tenemos los 10 mandamientos, los cuales, fíjense bien, son enunciativos, mas no limitativos de lo que Dios pide del hombre. Son enunciativos, sí, los 10 mandamientos, pero eso no es todo lo que Dios pide del hombre. Por eso no son limitativos. Entonces, en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, tenemos los 10 mandamientos. Y estos son, miren, no vamos a leer los pasajes, pero se los voy a enumerar. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no te harás imagen ni semejanza para inclinarte ante ella y honrarla. Número 3, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Número 4, santificarás el día de reposo y reposarás en él, que es nuestro tema. Número 5, honra a tu padre y a tu madre. Número 6, no matarás. Número 7, no cometerás adulterio. Número 8, no hurtarás.
Número 9, no hablarás falso testimonio. Y número 10, no codiciarás lo que pertenece a tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos, parafraseándolos, claro. Pero el tema que nos ocupa en este estudio es el día de reposo. El día de reposo. Miren, yo me vi en la necesidad como pastor en mi iglesia local de estudiar en mayor medida. Ya, claro, tenía la idea de lo que estoy compartiendo en este mensaje, pero me vi en la necesidad por unas personas que llegaron a la iglesia de estudiar a mayor profundidad sobre el tema del día de reposo. Y así es como surgió este estudio. Ahora sí, el Señor mandó que se guardara el día séptimo como día de reposo. Es lo que vamos a ver a continuación. En Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hay quienes dicen o preguntan, ¿por qué los cristianos hablan que debemos guardar los 10 mandamientos, pero en realidad, en la práctica solo toman en cuenta los otros 9? Pero el que corresponde al día de reposo no lo guardan, no le dan importancia. Tanto más, si Jesús dijo que había que guardar los 10 mandamientos. ¿Cuándo? Cuando llegó el hombre que conocemos como el joven rico, y él le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le respondió, guarda los mandamientos. Y le empezó a enumerar algunos de los 10 mandamientos. Entonces está la pregunta al aire que muchos se hacen. ¿Por qué los cristianos dicen que debemos guardar los 10 mandamientos y los 9 mandamientos solo guardan 9, pero el cuarto, el que corresponde al día de reposo, lo ignoran, no lo guardan, no le dan importancia? No guardan Shabbat. Uy, estamos en problemas. Ahora, ¿qué derecho tenemos de decir que los otros 9 mandamientos los debemos guardar, pero que el cuarto mandamiento, el del día de reposo, ha expirado? ¿Qué derecho tenemos a decir que ya expiró? Encontramos que el cuarto de los 10 mandamientos habla de santificar el séptimo día como día de reposo, no haciendo, como leíamos en Éxodo 20, versículos 8 al 11, no haciendo en él ningún trabajo, ninguna obra. Dice en Éxodo 20, del 8 al 11, no hagas en él obra alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. Ninguna obra. Es reposo para el Señor tu Dios, para Jehová tu Dios. Y no solo eso. Notemos lo que nos dice la Escritura con respecto a esto. En Éxodo 31, versos 13 al 17. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo,
en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Aquí el Señor manda a Moisés a enfatizar sobre el día de reposo. Y les está diciendo aquí en este pasaje que acabamos de leer, que el que profanara el día de reposo, de cierto moriría. Cualquier persona que hiciera obra alguna en él, sería cortada de en medio de su pueblo. Y le sigue diciendo, el día de reposo es consagrado para Jehová. Cualquiera que trabaje en él ciertamente morirá. Y les dice también, lo celebrarán por sus generaciones, por pacto perpetuo para siempre. Señales para siempre. Wow. Vaya forma de enfatizarlo, advirtiendo que el que trabajara en ese día, profanando el día de reposo, sería castigado con la muerte. En Números capítulo 15, versículos 32 al 36, encontramos el caso de un hombre que fue hallado recogiendo leña en el día de reposo. Lo aprendieron y entonces le preguntaron al Señor qué harían con él. Y el Señor mandó que fuera ejecutado, apedreado hasta que muriera, lo cual hicieron. Entonces es algo muy serio el día de reposo. En Levítico capítulo 23, versículos del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Aquí en Levítico 23, el Señor enumera las 7 fiestas de Jehová. Pero antes de empezar con la primera fiesta, que es la fiesta de la Pascua, habla del día de reposo, como un preámbulo a las 7 fiestas. Y les está diciendo, 6 días trabajarán, pero el séptimo día es día de reposo. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es para Jehová, donde quiera que habitéis. Era la orden del Señor, que debían trabajar 6 días. A la puesta del sol del 5.º día hasta la puesta del sol del 6.º día, ellos tenían que descansar. Era día de reposo para el Señor, como también encontramos en Éxodo 16:25, reservado para Dios. Entonces, el día de reposo era un día en el que no podían desempeñar ningún tipo de trabajo, como ya leímos. No podían encender ningún fuego, como nos dice Éxodo 35:3. Lo que para nosotros podría ser prender la estufa.
Tampoco podían llevar cargas. En Jeremías, como vemos en Jeremías 17:27, no podían cargar nada. El día de reposo era santo, reservado para el Señor, donde quiera que habitaran. Pero también tenía el fin de dar descanso a las personas y a los animales, como podemos ver en Marcos 2:27 y en Éxodo 23, versículo 12. Y claro, como ya leímos también históricamente, el día de reposo viene desde mucho antes de la ley, viene desde la creación. En Génesis capítulo 1, versículo 31, y siguiendo hasta el capítulo 2, versículo 3, nos dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Por cuanto Dios reposó en el día séptimo, se le manda al hombre reposar el séptimo día, igualmente. Y no podemos decir que ya pasó porque era parte de la ley y ya no estamos bajo la ley. No, lo encontramos desde el principio. De hecho, esa aseveración que ya no estamos bajo la ley es muy cuestionable, por lo que veremos más adelante. Así que ahora paso a una nueva sección. El día de reposo es una sombra. El día de reposo es una sombra. Pasado el tiempo, fíjense, encontramos una reprensión que le hace el Señor a su pueblo, lo cual es muy interesante. Vamos a poner atención a la lectura en Isaías capítulo 1, versículos 11 al 15. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar a asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¡Wow! ¿Pusimos atención? Tanto más con los énfasis que hice al leer. El Señor les dice, ¿para qué me sirve? Hastiado estoy. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Para hollar mis atrios. No me traigáis más. Me es abominación. No lo puedo sufrir. Son iniquidad. Las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. ¿De qué se queja tanto el Señor? ¿De qué está haciendo estas aseveraciones tan fuertes? De los holocaustos, de la sangre, de bueyes, ovejas y machos cabríos, de las ofrendas, del incienso, de la luna nueva y día de reposo, del convocar asambleas, de las fiestas solemnes, etc. ¿De qué se queja tanto el Señor?
que era hastiado. ¿De qué estaba hastiado el Señor? De lo cual decía, no lo puedo soportar y sufrir. De esos sacrificios de animales, su incienso, sus fiestas, sus días de reposo. ¿Qué? Pero Señor, ¿ya se te olvidó que tú mandaste que hiciéramos todas esas cosas? Eso le podían decir los hijos de Israel. Señor, ¿ya se te olvidó que tú mandaste las fiestas, las ofrendas, los sacrificios y el día de reposo? Y por supuesto que al Señor no se le había olvidado. Pero todas estas cosas, los hijos de Israel las guardaban externamente. Atención. Las guardaban externamente, mas no entraron en el cumplimiento al corazón de lo que Dios quería con estas cosas. Guardaban todas estas cosas de una manera mecánica, religiosa, fría. Y eso no le traía agrado a Dios. Por eso es muy importante dividir correctamente la palabra de verdad, usar bien la palabra de verdad, como nos habla Pablo en 2 de Timoteo 2:15, dejando que la Biblia interprete a la Biblia, no dando lugar a nuestras propias interpretaciones. Por ejemplo, muchos dicen que el día del reposo para el cristiano simplemente cambia del sábado al domingo. Y al asistir a la iglesia en domingo, ya lo guardamos, ya. Así de fácil. Pero hay algo mucho más profundo que esto. Hay algo más profundo que veremos en este estudio. Dios les hace ver claramente con respecto al día de reposo, la fiesta, las ofrendas, los sacrificios, etcétera, que eso no era lo que Él quería. El día de reposo. Un mero cumplimiento externo de estas cosas. Sino Dios quería que entraran al cumplimiento de estas cosas. Al corazón de estas cosas. Pero si Dios les dice que está hastiado de estas cosas, ¿dónde queda que Dios manda que el día de reposo sea algo que se guardara como un pacto perpetuo, para siempre, como leímos anteriormente? Miren, eso es innegable. Eso es innegable. El día de reposo es un pacto perpetuo, es algo que se debe guardar para siempre, aún en ese tiempo. El para siempre incluye también 2021 después de Cristo y de ahí para adelante. ¿Qué? Sí, pero vamos a seguir escuchando. Pero como creyentes del nuevo pacto, debemos entender el corazón de este asunto y entender algo muy importante y clave que Pablo, el intérprete del nuevo pacto, nos muestra. En Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, que si comen o beben esto o el otro, en cuanto a los días de fiesta, luna nueva, días de reposo, que no los juzguen con respecto a eso. Porque todas esas cosas, comida, bebida, fiestas, días de reposo, son una sombra. Pablo es muy claro.
las leyes, estatutos, mandamientos, decretos de Dios en el antiguo pacto relacionados con comida, bebida, fiestas, día de reposo, son una sombra, una figura para nosotros de algo por venir, de algo que debe tener un cumplimiento más profundo en nosotros como creyentes del nuevo pacto. Es lo que vamos a estudiar. Es una sombra, de tal manera que sí tienen un cumplimiento en nosotros, pero a una mayor profundidad que lo físico y lo literal. Pero notemos que este es el único de los 10 mandamientos del cual se habla, que es una sombra y figura. Es el único que es una sombra y figura. El día de reposo es una sombra, una figura para nosotros. Tiene un cumplimiento más profundo. Pero atención, esto no significa que no lo debamos guardar. Lo debemos guardar. Pero tiene un cumplimiento más profundo que la observancia externa, como se tenía en el antiguo pacto. Es una sombra de un cumplimiento más profundo al cual Dios nos quiere llevar como creyentes en el nuevo pacto. Pero claro, debemos tener fundamentos bíblicos para toda interpretación. No caer en, pues yo supongo, yo siento, o es lógico, o me parece, o fulano de tal dice. No. ¿Qué dice la Biblia? Dejar que la Biblia interprete la Biblia. Y miren, entendamos bien este asunto. Hay muchas otras cosas en el Antiguo Testamento que son sombra y figura para nosotros y que tienen un cumplimiento más profundo que el meramente externo. Veamos en Hebreos capítulo 8, versículos 3 al 5. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Lo que se nos está estableciendo aquí ahora es que también el sacerdocio, las ofrendas, los sacrificios, el modelo del tabernáculo, todas estas cosas que nos menciona aquí en Hebreos 8, del 3 al 5, y las que se relacionan con estas, son una sombra para nosotros como creyentes del nuevo pacto. Nos está diciendo aquí en Hebreos, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Y está hablando del tabernáculo, del sacerdocio, de las ofrendas, de los sacrificios. Y todas esas cosas son figura y sombra para nosotros. Esto significa que no están desechadas, que no están pasadas, que no están abolidas, que ya no significan nada para nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya eso ya pasó, eso ya queda olvidado, ya no tiene ningún significado para nosotros.
No, no. En nosotros tienen un cumplimiento más profundo que el externo y el literal. De eso profundizamos en nuestros cursos de las fiestas y ofrendas y el curso del tabernáculo de Moisés. Pero no vamos a profundizar en ello, pues nuestro tema es el día de reposo. Pero estoy haciendo mención de estas cosas que también son una figura y sombra para nosotros, así como lo es el día de reposo. Entonces, hasta aquí, con bases bíblicas, ¿qué podemos espiritualizar como una sombra de los mandamientos, estatutos, decretos de la ley, teniendo un cumplimiento más profundo en el creyente que el literal? Ok. Esas cosas que son una sombra, una figura, y que tienen para nosotros un cumplimiento más profundo, son las relacionadas de la ley, son las relacionadas a comida, bebida, días de reposo, fiestas, sacerdocio, tabernáculo, ofrendas y sacrificios. Todas estas cosas son una figura y sombra para nosotros. Ok, de hecho, hace unos meses alguien me preguntaba, pero ¿qué debemos tomar de una manera literal y qué debemos ver como una sombra de lo que está en la ley? O sea, y esa persona me decía, sí, entonces va a ser muy cómodo decir, esto es sombra y esto es literal. Sí, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué vas a decir que esto es una sombra que tiene un cumplimiento más profundo que el literal y esto no es literal? ¿En base a qué? Dame una base. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, la base que tenemos aquí para decir que comida, bebida, días de reposo, fiestas, sacerdocio, tabernáculo, ofrendas, sacrificios son una sombra para nosotros como creyente y tienen un cumplimiento más profundo en base a Colosenses 2 del 16 al 17 y en base a Hebreos 8 del 3 al 5. Bueno, y esto también lo vemos confirmado en Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, una sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Nuevamente la misma idea. En la ley encontramos muchas sombras de los bienes venideros. Para nosotros, esas eran sombras que para nosotros tienen un cumplimiento más profundo. Así que los sacrificios de la ley, las ofrendas, el tabernáculo, el sacerdocio en el antiguo pacto, que es a lo que hace referencia Hebreos 10:1, porque está hablando de sacrificios, ¿sí? Los sacrificios están relacionados con las ofrendas y esos sacrificios se ofrecían en el tabernáculo. ¿Y quiénes ofrecían los sacrificios? Los sacerdotes. Entonces esas cosas son una sombra para nosotros en el nuevo pacto. Aparte de las fiestas y los días de reposo, como ya leímos en Colosenses 2, 16 al 17. Miren, de hecho, tenemos otros mandamientos, estatutos, decretos de parte de Dios que son una sombra. Y el Señor nos habla que deberían de guardarse perpetuamente. Y así ha de ser. Pero por cuanto son una sombra, tienen un cumplimiento más profundo que el literal. Miren, voy a enumerarles varios. En Éxodo 12, versículos 1 al 14, nos habla
del estatuto perpetuo de la fiesta de la Pascua. El estatuto perpetuo para siempre de la fiesta de la Pascua. En Éxodo 12:17 nos habla de la costumbre perpetua de la fiesta de los panes sin levadura. En Éxodo 27, del 20 al 21, y Levítico 24, del 2 al 3, nos habla del estatuto perpetuo de poner aceite a las lámparas del tabernáculo. A ver, un momento. El estatuto perpetuo de poner aceite a las lámparas del tabernáculo. Cuando dio el Señor estas leyes a Moisés en el Sinaí, ¿qué acaso Dios no sabía que iba a dejar de haber tabernáculo? ¿Por qué dice Dios que sería un estatuto para siempre? ¿No se nos hace un tanto como que Dios, se supone que tú sabes todas las cosas? Todo lo que va a venir, todo lo que va a pasar. ¿Por qué dices que va a ser un estatuto perpetuo ponerle aceite a las lámparas del tabernáculo? Que sería algo que sería para siempre. ¿Y desde cuándo que no hay tabernáculo y ni siquiera templo? Ah, porque son una sombra. Son una sombra, una figura. Y como una sombra y como una figura se debe seguir cumpliendo en nosotros como creyentes. Aleluya. Es algo que se debe seguir cumpliendo. Tal vez ya no, ya no. Literalmente y físicamente, pero como una sombra sí, se sigue cumpliendo. Pero no es el tema, no voy a profundizar en ello. En Éxodo 28:43, el estatuto perpetuo de las vestiduras sacerdotales. ¿Cómo? Pero Señor, ya no hay sacerdocio. ¿Y quién te dice que no hay sacerdocio? Dios nos ha hecho sacerdotes. Y debe cumplirse en nosotros lo de las vestiduras sacerdotales. El rito perpetuo de quemar incienso en el tabernáculo, de acuerdo a Éxodo 38. El estatuto perpetuo del día de reposo, en Éxodo 31, versículo 16. En Éxodo 40:15 y Números 25:13, el sacerdocio perpetuo. En Levítico 3, del 1 al 17, Levítico 6, del 8 al 12, y 7, del 34 al 36, el estatuto perpetuo de las ofrendas levíticas y holocaustos. Y todas esas ofrendas levíticas, holocaustos y las fiestas tenían que ver con el tabernáculo, que ya no tenemos en lo físico, ni siquiera el templo. ¿Y cómo dice Dios que se debía de guardar perpetuamente, a perpetuidad para siempre? Dios sabe lo que dice. Dios sabe lo que dice. ¿Sí sabes? ¿Sí sabes eso? Que Dios sabe lo que dice. ¿Estás seguro que Dios sabe lo que dice? ¿Esto sigue teniendo su cumplimiento o debe seguir teniendo su cumplimiento? Sigue siendo un estatuto perpetuo, aunque no tengamos tabernáculo, pero como una sombra para nosotros. En Levítico 16, 29 al 34 y 23, 31, el estatuto perpetuo de la fiesta del día de expiación. En Levítico 23, 14, el estatuto perpetuo de la fiesta de las primicias. En Levítico 23, 21, el estatuto perpetuo de la fiesta de las semanas o Pentecostés.
En Levítico 23:41, el estatuto perpetuo de la fiesta de los tabernáculos. En Números 10:8, el estatuto perpetuo de las trompetas que tenían que tocar los levitas. En Números 15, versículo 15, el estatuto perpetuo de las leyes ceremoniales levíticas para el natural y el extranjero. En Números 19, 10 y 21, el estatuto perpetuo de la purificación por medio del agua de la purificación. Así que Dios le está diciendo a Israel que todas estas cosas las debían de guardar ellos perpetuamente. Y para guardar muchas de estas cosas, por no decir que todas, se necesitaba del tabernáculo de Moisés o del templo. Y si Dios sabía que llegaría el momento en que se quedarán sin tabernáculo y sin templo, ¿cómo les está mandando que lo guardarían perpetuamente? Qué injusto sería Dios, ¿no? Diciéndoles, van a guardar esto para siempre, sabiendo que dejarían de tener una pieza fundamental para guardarlo para siempre, al quedarse sin santuario. Por más que lo desearan, no podrían guardar todas estas cosas que Dios les dijo que guardaran perpetuamente. Sin embargo, como sombra, sí puede ser guardado todo esto. Aleluya, gloria a Dios. Sus planes son perfectos. Él sabe lo que dice. Ahora, el Señor les está diciendo a su pueblo Israel que las debe cumplir perpetuamente. Y tú podrías decir, sí, a Israel. Pero nosotros no somos Israel. Nosotros no somos israelitas. Miren que los cristianos muchas veces somos muy convenencieros. Cuando es algo que nos conviene, decimos que es también para nosotros. Aunque diga que es para Israel. Y cuando sentimos que no nos conviene, decimos es solo para ellos. Solo para ellos. Es para ellos, no para nosotros. Debemos comprender que si somos creyentes en Cristo y le seguimos, somos parte del Israel de Dios. Somos injertados a las ramas naturales y somos el Israel de Dios en lo espiritual. Esto lo podemos ver en varios versos, como en Romanos 9, del 6 al 26, Gálatas 6, 16, Efesios 2, del 11 al 19, Gálatas 3, 6 al 7, Romanos 4, del 9 al 12, Romanos 2, del 28 al 29. Así que nosotros somos parte del Israel de Dios espiritual. Y debemos guardar como estatuto perpetuo todas estas cosas que son figura y sombra para nosotros. Y que para nosotros tienen un cumplimiento más profundo que el físico y literal. Ok, debemos comprender que todas estas cosas que se mencionan aquí, que se deben guardar perpetuamente, entonces son parte de las fiestas también, de las ofrendas, de los sacrificios, del sacerdocio, del tabernáculo, y entran en la misma categoría del día de reposo, en dos sentidos. Uno, en que son una sombra, como ya leímos en Colosenses 2, del 16 al 17, y en Hebreos 8, del 3 al 5. Y también entran en la misma categoría que el día de reposo en segundo. ¿Por qué? Porque se deben de cumplir perpetuamente. Así que no han caducado en ninguna manera. Pero repito,
tienen un cumplimiento más profundo que el literal. Y vas a ver qué tan profundo es. Vas a ver qué tan profundo es. Eso lo voy a tratar más en la segunda parte de este mensaje. Pero estoy estableciendo bases muy importantes. Así que pensemos en esto. Si decimos que debemos guardar de manera literal el día de reposo, porque dice la Escritura que tenía que ser guardado perpetuamente, entonces también tendríamos que guardar todas estas cosas de arriba de manera literal. También tendríamos que guardarlas literalmente, lo cual sería imposible sin un santuario ordenado por Dios. Si decimos tenemos que guardar literalmente el día de reposo, bueno, porque Dios dijo que fuera perpetuo y no podemos comprender o no queremos comprender o aceptar que es una sombra, entonces, ok, entonces también guarda de manera literal ponerle aceite a las lámparas del tabernáculo, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta del día de expiación, la fiesta de los tabernáculos, porque es parte de la misma ley. El sacerdocio, todas las ofrendas levíticas, holocaustos, las leyes ceremoniales levíticas, todas estas cosas también dice la Escritura que se deben de cumplir perpetuamente. ¿Verdad que no podríamos? Bueno, quiero pasar a otra sección de este estudio. Quiero hablar ahora de ser como Cristo y seguir su ejemplo. Pero primeramente entendamos, como cristianos somos llamados a ser como Cristo. Veamos Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios el Padre quiere que seamos conformados a la imagen de su Hijo, que seamos como Él, que seamos como Él, que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, que seamos como Cristo. Y lo podemos confirmar en muchos pasajes. En Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el propósito final de Dios con su iglesia. Que nosotros lleguemos, sí, a la unidad de la fe, al conocimiento más profundo del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que vayamos llegando a esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ser como Cristo. Como dice un canto, ser como Cristo. Por todo el viaje de la tierra a la gloria, mi deseo es ser como Él. Veamos ahora lo que dice Pablo a los Gálatas. En Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto es cristianismo verdadero. Ir siendo conformados a la imagen de Cristo. Que Cristo sea formado en mí, que Cristo sea formado en ti, que seamos como Él, que nos parezcamos más a Él día con día, y así nuestra vida vaya en aumento como la luz de la aurora, hasta que el día
es perfecto, hasta que se pueda ver a Cristo en nosotros, que Cristo sea formado en nosotros. En 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, en la misma imagen. Ser transformados de gloria en gloria, como decía hace un momento, como la luz de la aurora, de más a más, de más luz a más luz, de más gloria a más gloria, hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito del Señor con nosotros, que seamos como su Hijo, que seamos como Él. Es el propósito del Padre, que seamos conformados a la imagen de su Hijo, de gloria en gloria. Aleluya. Pero todavía no termino. Como cristianos, entonces, somos llamados a seguir el ejemplo de Cristo. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El propósito del Padre es que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Por ende, también debemos seguir su ejemplo. Nos dice la Escritura, aquí el apóstol Pedro, que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. En Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí Jesús le acababa de lavar los pies a sus discípulos. Y les dijo, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús nos dio ejemplo cada día, en todo momento. Todo lo que Él hizo fue un ejemplo para nosotros, para que sigamos sus pisadas, como dice Pedro, para que nosotros hagamos de acuerdo a su ejemplo. Veamos en el Salmo 85, versículo 13. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Amén. Hablando de Cristo. La justicia irá delante de él. Un hombre justo, santo. Pero dice, sus pasos nos pondrá, y ya nos puso, por camino. Sus pasos, su caminar, nos mostró el camino. Su caminar nos mostró el camino que nosotros debemos seguir. Su ejemplo. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él, el que dice soy cristiano, debe andar como él. Que ande como él. Que se conduzca como él. Eso es cristianismo, no menos. Ahora, debemos ser como Cristo. Debemos seguir el ejemplo de Cristo. ¿Qué ejemplo nos dio Cristo con respecto al día de reposo? Ahora, debemos entender que Jesús nos dijo que Él no vino a abolir, no vino a abrogar o a quitar la ley.
En Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pon mucha atención a esto que estoy compartiendo. Pon mucha atención a esto que estoy compartiendo, por favor. Esto es clave. Porque estoy por terminar esta primera parte y en la segunda parte no voy a hacer un repaso de la primera parte. Voy a continuar donde me haya quedado. Así que pon mucha atención a esto que veremos. En Mateo 5:17 Jesús dice claramente que Él no vino a abolir, que Él no vino a quitar la ley ni los profetas, sino que Él vino a darles cumplimiento. Vino a darle cumplimiento a la ley y a los profetas. Vino a mostrarnos el cumplimiento. Y parte importantísima y clave de la ley son los 10 mandamientos. Sin excepción alguna del cuarto. Así que ahora vamos a ver el ejemplo que Cristo nos dio y lo que Él enseñó con respecto al día de reposo. En Mateo 12, del 1 al 8, encontramos a Jesús y sus discípulos arrancando espigas en el día de reposo. Cuando la ley ordenaba que no debía hacer ningún trabajo, ni llevar ninguna carga. En Mateo 12, del 9 al 14, encontramos a Jesús sanando a un hombre con una mano seca. Y declara que es lícito hacer bien en el día de reposo. Uy. En Mateo 12:15, Jesús sanó a muchos en el día de reposo. En Lucas 13, del 10 al 17, Jesús liberta y sana a una mujer con espíritu de enfermedad que estaba encorvada por 18 años. Y lo hizo en un día de reposo. En Lucas 14, del 1 al 6, Jesús sana a un hombre hidrópico con hidropesía en día de reposo. En Juan 5, del 2 al 11, Jesús sana al paralítico de Betesda en día de reposo. En Juan 9, del 1 al 16, Jesús sana a un ciego de nacimiento en día de reposo y los religiosos se enfurecen. En Juan 5, del versículo 17, Jesús dice que tanto Él como su Padre trabajan en día de reposo. Que tanto Él como su Padre trabajan en día de reposo. Cuando la ley decía en día de reposo no vas a hacer obra alguna. ¡Wow! En Juan 5, 16 y 18 encontramos que Jesús es odiado por los religiosos, pues era tenido como alguien que no guardaba el día de reposo. Miren, Jesús era odiado por los religiosos de su época. Y una de las razones, porque era conocido, era famoso. Entre otras cosas, porque era alguien que no guardaba el día de reposo. En Juan 5, 16 al 18. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle,
porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que los religiosos de su época tenían a Jesús como uno que no guardaba el día de reposo. Y por eso lo odiaban. Y como tenía muchos discípulos, muchos que lo escuchaban, lo veían como un mal ejemplo, como una mala influencia. Ahora, entendamos lo siguiente. Recordemos, un cristiano es uno que sigue las enseñanzas y el ejemplo de Cristo. Ahora, pregunto, ¿Jesús fue un mal ejemplo en lo que respecta al día de reposo? ¿Será que en lo que respecta al día de reposo no debemos seguir su ejemplo porque no lo guardó? Ay, ¿qué estoy diciendo? Y pregunto ahora, ¿Jesús guardó el día de reposo? ¿Qué respondes? ¿Jesús guardó el día de reposo? ¿Obedeció al cuarto mandamiento? Recordemos lo que el cuarto mandamiento indica. En Éxodo 20, del 9 al 10. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. No hagas en él obra alguna. No vas a trabajar. No hagas en él obra alguna. Entonces, Jesús guardó el día de reposo. Y miren lo que esto implica. Así que, si Jesús no guardó el día de reposo, transgredió la ley. Esto es, pecó. De acuerdo a 1 Juan 3:4. Y si él pecó, no fue un cordero inocente. No fue un cordero inocente. De esto hablaremos en la segunda parte de este mensaje. Continuaremos.